Hola gente de ALD Productions, ¿cómo están hoy? Espero estén teniendo una buena tarde, mañana, noche, día, dependiendo de a qué hora escuchen el video en cada uno de sus países. Hoy vengo a traerles un tutorial muy interesante en el que les voy a mostrar cómo pueden añadir su canción favorita al perfil de Instagram. Esto funciona un poco para dar a conocer tus gustos musicales, pero también puede ayudar a artistas independientes a destacar más sus canciones. Realmente esta función ya estaba en Instagram desde hace un tiempo, pero este tutorial sale ahora porque bueno, mi vida es bastante ocupada y no puedo solo estar grave contenido, ni que fuera una máquina. No se crean, mientras se pueda siempre tendrán contenido de mi parte. Dicho todo este texto, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es buscar nuestra aplicación de Instagram y seguidamente ir a nuestro perfil. Instagram. Reels-subrayado try-subrayado container. Instagram. Feed principal de Instagram. Perfil 5 de 5. Perfil. Al Productions 1. Una vez en nuestro perfil, vamos a buscar la opción que dice editar perfil. Obvio, en nuestro perfil se mostrarán un montón de cosas, pero la más importante es la de editar perfil. ALD Productions. Punto de acceso al panel 490. Editar perfil. Una vez estando en editar perfil, vamos a buscar una opción llamada música. Volver. Página. ALD Productions. Categoría. Creador de videos. Opciones de contacto. Botones de acción. Ninguno. Visualización del perfil. Categoría. Música. Damos doble toque y se nos presentarán las siguientes opciones. Cerrar. Buscar música. Editar casilla. Seleccionado. Para ti. No seleccionado. Tendencias. No seleccionado. Guardada. Todo eso lo escucharon, pero por si no les resumo. Al entrar al apartado de música tenemos un cuadro de edición para buscar música, luego tenemos las pestañas de para ti, tendencias, que es la música que está en tendencia actualmente, y la última pestaña es guardada, que funciona para encontrar todas las canciones que ya tenías guardadas por si no quieres estar buscando y tardarte años. Como yo no quería buscar alguna canción porque quiero hacer esto lo más corto posible, simplemente seleccioné una canción de las que están en para ti. Para seleccionar la canción simplemente tienes que ubicarla y después darle un doble toque. Seleccionar pista sudar de Maroon 5,355. Volver. Ya con la canción seleccionada estarás en otra pantalla, en donde se te pide que selecciones el fragmento que quieras de la canción. Y aquí tenemos lo siguiente. Volver. 30, inhabilitado, 18%, seleccionar fragmento de audio. En mi experiencia la parte de elegir el fragmento de audio de la canción no es tan accesible que digamos, por más que sea una barra deslizante que perfectamente puede ajustarse, pero sí puede ser usable, solo que tiene su truco. Algunas veces no es necesario ajustar esto, ya que Instagram selecciona la mejor parte de la canción automáticamente. Una vez elegida la parte que quieras que se escuche de la canción, simplemente basta con buscar un botón sin etiquetar, dar doble toque, y volverás al perfil, en donde te aparecerá la canción que elegiste. Para eliminar la canción si es que no te gusta y quieres cambiarla porque sientes que tu gusto musical es de lo peor y escuchas música que nadie pela como es mi caso, simplemente tienes que ubicarte sobre la canción que está en el perfil, dar doble toque y encontrarás algunas opciones. Sudar, Maroon 5. Cerrar. Sudar punto centrado Maroon 5. Cambiar canción del perfil. Ver página de audio. Eliminar canción del perfil. Claro que antes de pensar en eliminar la canción también puedes cambiarla, pero como yo la eliminé porque solo era de ejemplo mi tutorial, solo busqué la opción eliminar y ya fue, la canción no existe más. Y así, es como puedes añadir tu canción favorita a tu perfil de Instagram. Espero se haya entendido a mi corto tutorial, si no fue así pueden dejarme su comentario y trataré de responderles. Eso sí, los comentarios ofensivos los mando muy allá, así que no pierdan su tiempo. Dicho todo esto, recuerden compartir, comentar, darle like a este video, suscribirse, seguirme en todas las redes sociales que están en la descripción y obvio Instagram. Y claro, también recuerden votar por los mejores videos de ALD Productions este 2024. El link para ese formulario está en la descripción, así como en publicaciones fijadas en todas las demás redes sociales. Sin más que decir, nos vemos hasta un siguiente tutorial o futuro contenido. See you soon.